El Ministerio Público venezolano informó que evaluará 177 casos judiciales vinculados con los detenidos en el contexto postelectoral en el país. En un comunicado explicó que las revisiones de las medidas a los procesados por los graves hechos que considera pretendían generar una guerra civil en Venezuela se hizo en coordinación con el Poder Judicial. Además, el Ministerio Público aseguró que en total se produjeron 910 excarcelaciones tras casi 5 meses de la detención arbitraria de unas 2.000 personas, según las cifras oficiales. El anuncio se da luego de que los familiares de presos políticos hicieran reiteradas solicitudes para la liberación de sus familiares antes de la Navidad y las peticiones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de revisar los casos de los detenidos arbitrariamente. De acuerdo con el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, en las últimas horas fueron excarceladas 60 personas que estaban detenidas en el contexto postelectoral venezolano. Hasta el 18 de diciembre en Venezuela, la organización no gubernamental Foro Penal contabilizaba 1.877 presos políticos. También hay 19 extranjeros detenidos y 31 personas con doble nacionalidad arrestadas. Edmundo González Urrutia recordó que no tiene ninguna restricción que le impida volver a Venezuela de cara a la toma de posesión como presidente el próximo 10 de enero. Yo no tengo restricción alguna para volver a Venezuela. Yo he dicho en diversas oportunidades que yo no voy a revelar ni el día ni la forma en que voy a regresar a Venezuela. Podrían haber muchos de los que aquí están, por cuanto hay muchos venezolanos aquí con grandes capacidades para ser miembros del gabinete. De eso no me cabe ninguna duda. Sin embargo, he sostenido que no voy a revelar nombres de los integrantes del próximo gobierno todavía, para dejar esas asignaturas pendientes para esa oportunidad. Con María Corina, la designación, eso sí lo hice público, como vicepresidenta ejecutiva de la República, es porque ella ha sido la dirigente que encabezó, lideró y continúa liderando este proceso político que nos llevará a nosotros a la presidencia. Estas declaraciones surgieron en el marco de un desayuno informativo junto al expresidente Felipe González en Madrid, quien hizo un llamado al gobierno español para que González Urrutia regrese a Venezuela. Es posible, y él está decidido. Te digo, si yo tuviera que tomar las decisiones, lo llevaría en un avión como lo trajimos. Y lo llevaría en un avión y yo estoy dispuesto a acompañarlo. Por su parte, el jefe de la delegación europea de Vox, Jorge Busade, denunció la presunta complicidad del presidente de gobierno español Pedro Sánchez y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la crisis política de Venezuela. No estamos aquí por Felipe González, no estamos aquí por Zapatero y por supuesto no estamos aquí por Pedro Sánchez, que son responsables directa e indirectamente de la situación que se vive ahora mismo en Venezuela. Una de las fechorías y de la corrupción de Pedro Sánchez es su blanqueamiento permanente del gobierno criminal de Maduro. Basta recordar sus relaciones con Nicolás Maduro, con Delcy Rodríguez, con Diosdado Cabello y, por supuesto, esa implicación de la trama venezolana con Koldo, con Ábalos, con Víctor de Aldama. Esta es la realidad de un gobierno que no ha reconocido aún al presidente electo Edmundo González como presidente constitucional de Venezuela. Nosotros sí reconocemos la condición de presidente. González Urrutia llegó a España el pasado 8 de septiembre para solicitar asilo, después de refugiarse en la Embajada Española en Caracas, tras una orden de detención en su contra por parte de la Fiscalía venezolana, y la pasada semana se conoció la concesión de asilo. Profesores y expertos en economía y finanzas del IESA nos dieron algunas luces de lo que se puede esperar para el año 2025 con el contexto político venezolano. La industria petrolera venezolana, los emprendedores y la economía en general, cómo se verá impactada por las decisiones que se tomen a partir del 10 de enero en Venezuela y otros ejecutivos en nuestro hemisferio occidental.
Nosotros creemos que por lo menos en el corto plazo no van a ocurrir grandes cambios significativos con respecto a Venezuela, tal vez como en estos casos cosas muy puntuales, pero el sector petrolero venezolano ahorita es clave para los Estados Unidos. Recordemos que están ahorita atravesando una crisis económica que de hecho le costó el gobierno a Joe Biden y a Kamala Harris por el tema de que Donald Trump no debería, él es una persona tal vez un poco elocuente en sus presidenciales, pero no es una persona tonta. Él sabe que el tema petrolero, específicamente de combustible, pega mucho en el bolsillo del norteamericano promedio. Así que nos atrevemos a pensar que en el corto plazo él no va a ser mayor consideración de la sanción o ningún cambio significativamente importante que pueda pegar, pueda dañar o afectar al ciudadano norteamericano promedio que está pasando un pésimo momento. Y de paso también está el tema de que las prioridades del gobierno del presidente Trump van a ser más que todo Irán con Israel, Ucrania con Rusia y China con Taiwán. Es decir, nosotros somos, de todos sus problemas, probablemente el menor. Desde el IESA piensan que es cuesta arriba aumentar la producción petrolera venezolana en el corto y mediano plazo en el año 2025. La Agencia Internacional de Energía, EA, justamente habla de que es difícil poder aumentar la producción de petróleo. Recordemos que solamente según datos de la misma OPEP, solo tenemos 2 taladros activos. Entonces uno puede tener aumento de producción petrolera sin aumentar el número de taladros. En resumen cuenta, los taladros permiten abrir más pozos que permiten sacar más petróleo. Es verdad, Venezuela tiene una capacidad instalada de 3,5 millones de barriles. Si logramos sincerizar la producción petrolera, perfectamente vamos... sincerizar el tema energético, perfectamente podemos aumentar producción, pero el tema es que lamentablemente en Venezuela hay dificultades tanto técnicas como políticas para poder recuperar esa infraestructura. Recordemos que son infraestructuras que tienen mucho tiempo en desuso, que requieren inversiones importantes de capital. Los economistas hablan del comportamiento de la economía como una especie de péndulo. Por momentos se recupera, luego vuelve a caer por alguna circunstancia y en 2025 no piensan que sea distinto. Y entre las cosas claves que hay que prever desde el punto de vista privado, desde el punto de vista de los consumidores, desde el punto de vista de las empresas, en cuanto a cómo puede ser el comportamiento del 2025, está, bueno, por una parte el tema cambiario, es decir, que seguimos teniendo mucha incertidumbre de que depende del desempeño de la industria petrolera, que depende de la situación social y política del país. Tenemos un ambiente en el cual las empresas están enfrentando cada vez más competencia, ya no solamente de nuevos productores locales, sino también de productos importados. Tenemos el desafío del talento, el recurso humano en Venezuela, con todos los asuntos vinculados con la migración, se ha hecho más escaso. Hay una fuerte presión al aumento de las remuneraciones, pero también en la identificación del talento adecuado para las empresas. Hay todo un régimen institucional y la presión tributaria que está afectando a las empresas, y todo ese conjunto de factores al final van a seguir estando presentes, y desde el punto de vista de las empresas la clave es cómo navegar esa incertidumbre. Según los economistas, los venezolanos han ido surfeando los desafíos que se presentan en la economía local. Muchos han dejado el sector privado para iniciar su propio negocio. Las empresas también tienen que hacer lo propio para sobrevivir a la mala calidad de los servicios básicos. Algunas, por ejemplo, generan su propia energía, con el único fin de seguir adelante en una economía cambiante día a día. Los habitantes de Magdeburgo, el lugar donde el pasado viernes se produjo un atropello mortal, han recordado a las víctimas en el mismo mercadillo navideño en el que se produjo el atentado. La alcaldesa de la ciudad ha dirigido un mensaje a los conciudadanos pidiendo mantener la solidaridad en pleno duelo por las víctimas y no dejarse dividir por los mensajes de odio. El atropello mató a un niño de 9 años y a otras 5 mujeres adultas. El presunto autor, un médico saudí de 50 años y adepto a teorías conspiratorias, ya ha sido detenido. Los secretarios generales del Partido Socialdemócrata y del Liberal han pedido mantener la prudencia durante la campaña electoral y no sacar conclusiones precipitadas de lo ocurrido en Magdeburgo. Los políticos pidieron no instrumentalizar el acto violento, estar del lado de las víctimas y sus familiares y no entrar en una lucha por proponer medidas rápidas que solo tendrían un carácter simbólico. La organización no gubernamental Foro Penal confirmó que todos los adolescentes detenidos en el contexto postelectoral de Venezuela fueron excarcelados. Este año
Esta Navidad es la Navidad con la mayor cantidad de presos políticos. Se mantienen más de 1.800 personas privadas de libertad por motivos políticos. No hay adolescentes, eso es una buena noticia, se han excarcelado a todos los adolescentes. Se han excarcelado, hemos verificado más de 100 personas en diciembre. Esperamos que se excarcelen más o verificar más excarcelaciones. Pero seguimos pidiendo pues por la libertad de todos los presos políticos, que suman más de 1.800 personas. Asimismo, el director de la ONG, Alfredo Romero, se solidarizó con los familiares de los presos políticos y con los aún detenidos. Para el 16 de diciembre, el Foro Penal contabilizó 1.877 personas detenidas por motivos políticos en Venezuela, de los cuales 1.642 son hombres y 235 son mujeres. En cuanto a los extranjeros detenidos, la ONG registró para el 23 de diciembre 19 presos políticos y 31 con doble nacionalidad. Por su parte, el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa exigió este jueves a la administración de Nicolás Maduro la libertad plena de todos los presos políticos tras la excarcelación de los adolescentes detenidos arbitrariamente en el contexto postelectoral y recordó que quienes han sido liberados tienen medidas cautelares. Rusia confirmó la asistencia a la toma de posesión de Nicolás Maduro el próximo 10 de enero, según el Ministerio de Asuntos Exteriores de ese país. El representante será el presidente de la Duma estatal rusa, Vyacheslav Volodin. Otros países que han confirmado la asistencia al acto son Bielorrusia, México y Colombia. El Consejo Nacional Electoral proclamó a Maduro como presidente electo de Venezuela con 6.408.844 votos, mientras que Edmundo González, según el ente electoral, obtuvo 5.326.104. A casi 5 meses de las elecciones el pasado 28 de julio, el Poder Electoral sigue sin publicar las actas desglosadas como lo establece la Constitución, mientras que el Comando con Venezuela publicó los resultados que favorecen a Edmundo González Urrutia con 7.303.480 votos y de Nicolás Maduro 3.316.142. La comunidad internacional ha reiterado su petición de que se publiquen las actas por parte del CNE. Ante la no difusión de resultados disgregados, varios países optaron por reconocer a Edmundo González Urrutia y rompieron relaciones con Venezuela, entre ellos Panamá, Uruguay, Perú y República Dominicana. Conversamos con la psicóloga social y profesora de la Universidad Central de Venezuela, Magali Huggins, quien nos dijo que el venezolano sobrevivió a la montaña rusa de emociones que significó este año 2024 por la capacidad de resiliencia que aprendió a tener con el transcurrir de estos últimos años. Las venezolanas y los venezolanos hemos demostrado una capacidad de resiliencia que es aprendida. La resiliencia no es innata. Es un problema de sobrevivencia. Sobre la base de las necesidades. Sobre las bases de las necesidades y la esperanza. ¿Cómo se recupera una sociedad al no poder encontrar la salida a su crisis, pese a que la mayoría dio una señal clara de lo que quiere para su futuro? Es difícil la recuperación en términos de lo emocional, en términos de la tranquilidad y en términos de celebrar farsas. ¿Quién va a celebrar Navidad? ¿Ustedes han visto la Navidad? Yo no la vi, pero la capacidad de resiliencia de los pueblos es muy importante. Vamos a ver qué va a pasar el 10 de enero, qué va a pasar el 11. El alma venezolana está puesta ahí. Esa es la realidad. A favor o en contra, no importa. Yo no estoy hablando a nombre de alguien muy perfecto, pero si hablamos del colectivo, pues los votos nos dijeron que el colectivo quiere el cambio ya. El hecho de quedarse en el poder por la fuerza, la narrativa oficial que trata de vender su esperanza a cambio de permanecer, todavía cala en la sociedad venezolana. Yo creo que sí, hay grupos, en todo el mundo hay grupos para todo. Hay colectivos que pueden estar y están acompañando. Su representatividad hay que verla. Hay situaciones muy difíciles, hay mundos que son muy colectivamente sumisos a la autoridad.
mundo militar. No sabemos nada de ellos. Yo lo único que les puedo decir, y siento que puede ser peligroso que lo diga, es que en el centro electoral que hubo aquí no hubo nadie más amable y más respetuoso que el militar que estaba a cargo y que permitía el diálogo y que pudimos conversar y que hacía preguntas, no solamente respondía. Para la psicóloga social Magali Huggins, el sentimiento colectivo de esperanza en Venezuela no se ha perdido. Por el contrario, está latente y proclive a participar para cambiar. Panamá no tiene nada que hablar con Donald Trump sobre el canal interoceánico. Así lo manifestó el jueves el presidente José Raúl Mulino, luego de que el presidente electo de Estados Unidos amenazara con recuperar la operación del paso comercial. El canal es panameño y de los panameños. Ahí no hay la posibilidad de abrir ningún tipo de conversación en torno a esa realidad que ha costado lágrimas, sudor y sangre al país llegarla a tener. Mulino también descartó disminuir el precio de los peajes a los buques estadounidenses en el canal y negó que China tenga injerencia en la vía interoceánica, tal como denunció Trump. El mundo entero es libre de visitar al canal. Si usted me encuentra un soldado chino en el canal, personalmente le reconozco al presidente Trump, presidente electo, lo que ha dicho sobre ese tema. Es un sinsentido. El Canal de Panamá, construido por Estados Unidos e inaugurado en 1914, pasó a manos panameñas el 31 de diciembre de 1999, en virtud de unos tratados firmados en 1977 por el entonces presidente estadounidense Jimmy Carter y el líder nacionalista panameño Omar Torrijos. Trump amenazó el sábado con recuperar el control del canal si no se reduce el precio de los peajes a los barcos estadounidenses, pese a que la tarifa que pagan los buques se determina por su capacidad y la carga que transportan, y no por el país de procedencia. Las organizaciones internacionales Conectas Derechos Humanos, Human Rights Watch, Transparencia Electoral Brasil, Transparencia Internacional, entre otras, solicitaron al presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva adoptar medidas concretas para garantizar una transición democrática en Venezuela de cara al 10 de enero, día de la toma de posesión presidencial, y pidieron no reconocer a Nicolás Maduro. El documento indicó que 5 meses después de las elecciones del 28 de julio pasado, en las que el Consejo Nacional Electoral proclamó a Nicolás Maduro como ganador de los comicios, las denuncias de fraude formuladas por la oposición han sido ignoradas y aún no han sido presentadas las actas de forma desagregada que validarían el resultado oficial. Las organizaciones alertan que pese a las irregularidades registradas antes, durante y después de las elecciones y los fuertes indicios de fraude identificados y documentados por observadores internacionales, Maduro avanza para asumir su tercer mandato el próximo 10 de enero. También denuncian violaciones generalizadas de derechos humanos y el irrespeto a la voluntad popular expresada en las urnas, por lo que sostienen que esa situación no puede ser normalizada o aceptada por Brasil. Asimismo, abogan por protección y salvoconductos de salida para los asilados en la Embajada Argentina, protegida por Brasil en Caracas. El Ministerio Público informó este viernes que el gendarme argentino detenido el pasado 8 de diciembre en Venezuela, Nahuel Agustín Gallo, fue procesado por presuntas acciones terroristas contra la administración de Nicolás Maduro. En un comunicado, la Fiscalía explicó que fue detenido tras intentar ingresar presuntamente de forma irregular al territorio venezolano. Además, aseguró que el proceso se lleva a cabo bajo el Código Orgánico Procesal Penal. Según el Ministerio Público, el argentino está sometido a una investigación por su vinculación a un grupo de personas que intentaron desde Venezuela y con apoyo de grupos de la ultraderecha internacional ejecutar una serie de acciones desestabilizadoras y terroristas, reza el comunicado. El fiscal general Tarek William Saab acusó a los familiares de Gallo y al gobierno de Javier Milei por ser presuntos cómplices en los planes que, a su juicio, buscan atacar por cualquier vía al Estado venezolano.
Esta es la primera información oficial de la administración de Maduro sobre la situación del argentino desde que el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, manifestó que Gallo había sido detenido por entrar a ese país a cumplir una misión. Tras la excarcelación de 6 periodistas que estaban detenidos por la administración Maduro, el Colegio Nacional de Periodistas en su seccional Caracas exigió la libertad del resto de los comunicadores que quedan encerrados en calabozos de manera arbitraria. En los últimos días fueron excarcelados 6 colegas periodistas y trabajadores de la prensa, todos con medidas cautelares, no fue ninguno libertad plena, y permanecen detenidos actualmente 9 colegas y trabajadores de la prensa, entre ellos Carlos Julio Rojas, Diallo Pileri, Roland Carreño, Víctor Uga. El simple hecho de estar detenidos ya es bastante delicado, bastante grave. Sin embargo, han manifestado que han sido bien tratados, los que requieren medicamentos se les ha venido suministrando. Entiendo que, por lo expresado por ellos mismos, no hay mayores agresiones. En la sede del colegio que agrupa a los periodistas se llevó a cabo una misa para dar gracias a Dios por las personas que pudieron reunirse con sus familias, pero también para pedir que todos vuelvan a casa. Pude ver a Carlos Julio el día 25 de diciembre, pude ver a varios de los detenidos y les puedo decir que ninguno está bien, todos tienen una actitud de ansiedad primero que nada, quieren salir de allí, son inocentes. Es importante que esto esté claro, ellos son personas inocentes que están ahí privados de su libertad simplemente por la orden de alguien o por nada más alguien lo quiso así, pero no porque sean unos delincuentes o no porque en realidad hayan hecho algo y de verdad que para la familia es fatal. Lo vimos el miércoles, fue difícil entrar allí. Muchos obstáculos. No sé qué pasaba honestamente, qué pasaba allí. De verdad que lo vi y está muy deprimido. Muy deprimido. Él no nos dice nada, pero uno lo siente como familia. Vio a sus nietos que se los llevé y fue más o menos que tuvo una alegría. Y él dijo, el 24 de la noche yo pensé mucho en toda mi familia. Y considero que no me merezco esto, pero confío en Dios que esto va a pasar. Los familiares esperan que antes de que termine el año 2024, sus allegados y el resto de los presos políticos estén en libertad y en sus casas. Como una salvación ven los larenses el envío de remesas por parte de sus familiares en el exterior. Sin embargo, a pocos días para culminar el año se ha convertido una odisea para el retiro del mismo, debido a que deben esperar hasta 4 horas para recibirlo. De acuerdo a testimonios de algunos usuarios, las fallas constantes del sistema en las 3 oficinas encargadas para el envío y recepción de dinero en Barquisimeto han provocado largas filas que en lo que va del mes de diciembre sobrepasan el centenar de personas. Asimismo, señalan que la afluencia de usuarios es una muestra de las necesidades de las familias, quienes reciben apoyo económico desde otros países. Para mí eso es una burla, sobre todo para nosotros las personas de tercera edad. Bueno, que ahorita aquí no hay tercera edad, aquí no se respeta eso, aquí la cola es por igual. Tenemos hijos en el extranjero y que nos mandan esa práctica para nosotros, pues, sobre todo en este mes, que no vamos a comprar ropa, no vamos a comprar nada, lo que necesitamos es tener nuestros alimentos y nuestras medicinas. Entonces nos salen con que no hay divisa. Y entonces de paso no había sistema tampoco para pago móvil. ¿Usted cree que eso no es una burla? Porque ¿de qué sirve? A que uno se venga todo el día aquí a pasar hambre para que a la larga, no, y de repente entonces se termina la cola, ya no es hora, ya váyase para su casa. Se cayó el sistema y muchos de los que estaban en la cola se fueron. Pero bueno, se fueron, avancé un poquito más. En esta época de decembrina siempre llegan más personas porque aprovechan de comprar sus cosas de la temporada y en fin, pues hay más gastos pues, y entonces llegan más personas a retirar el dinero porque hoy día por lo general una persona, un obrero común, lo que se gana son $3 a la semana. Ahora uno se pregunta, ¿qué puede comprar una persona con $3?
cuando mucho $5 con los supuestos bonos que llegan. Los usuarios tienen permitido retirar $100 diarios en efectivo. En caso de cambiarlos a bolívares, será de acuerdo a la tasa del Banco Central de Venezuela, medida que según los usuarios se representa una pérdida debido al diferencial cambiario. El horror se instaló en Ecuador con el hallazgo de 4 cuerpos calcinados cerca de una base de la Fuerza Aérea en la víspera de Navidad. Esto en medio de la búsqueda infructuosa de 4 menores desaparecidos tras un operativo militar el 8 de diciembre. La justicia determinó que los menores de entre 11 y 15 años fueron víctimas de desaparición forzada a manos de militares durante un operativo. Saúl Arboleda, Steven Medina y los hermanos Josué e Ismael Arroyo salieron a jugar un partido de fútbol en el sur de Guayaquil el 8 de diciembre y nunca regresaron. 16 militares están vinculados al caso bajo custodia y la Fiscalía solicitó que se asigne fecha y hora para formularles cargos. Personal de inteligencia vigila a los uniformados para evitar que se fuguen. El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, asegura que el hecho ocurrió mientras los uniformados atendían un pedido de auxilio por un robo. La Fiscalía señaló el martes que no hay pruebas que sustenten esa versión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por la desaparición de los menores y aseguró que continuará monitoreando las acciones del Estado para la búsqueda de los niños y la investigación de los hechos. La Oficina de ONU Derechos Humanos y UNICEF pidieron a Ecuador que agote todos los mecanismos a su alcance para investigar los hechos de manera exhaustiva, ágil e imparcial. Organismos como Human Rights Watch han denunciado serias violaciones de derechos humanos en el marco de la política de mano dura que instaló el presidente Daniel Noboa contra el narco. Los familiares de los desaparecidos fueron llamados el día de Navidad para presentarse en la morgue de Guayaquil. Si eso no arroja resultados, se harán pruebas de ADN que tardan entre 30 y 40 días. Noboa pidió intensificar la búsqueda y expresó su intención de que los menores sean declarados héroes nacionales.